Vamos a dejar ya en este lugar entonces a nuestro hermano Will. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Alaba a Dios. Amén. ¿Cómo cerramos, hermano, esta serie de alabanzas para el Señor? Y es que, bueno, nuestro corazón sigue alabando, glorificando, exaltando, honrando a nuestro Dios. Y es que, hermano, nosotros somos el cumplimiento de la Escritura que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aquí nosotros, hermano, cantamos a viva voz, pero hasta nosotros calladitos también cantamos a Dios. Porque nosotros somos seres espirituales. Amén. Y somos nueva criatura. Amén. Entonces, hermano, eso se cumple en nuestras vidas. Amén. Vamos a tocar un tema hoy muy importante para nosotros, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Así es. La unción, significado y propósito. Así tengo yo titulado acá este mensaje. La unción, significado y propósito. Y es que la unción es el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Amén. Es el poder de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Amén. Es lo que nos sustenta, nos mantiene aquí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros, cuando nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. Cuando nosotros tenemos un familiar enfermo nos nublamos. Un hijo que se está muriendo ahí, le declararon un cáncer, es triste, a veces no hallamos cómo orar, pues ahí él intercede el Espíritu de Dios, hermano. Que a usted le digan, oye, usted tiene un cáncer, uno se nubla y dice, wow, me voy a morir. Porque uno no dice, me voy para el cielo, no todos reaccionamos de la misma manera. Así es, amén. Voy a dejar a mis hijos, esto, el otro. Pero ahí el Espíritu Santo intercede por nosotros, hermano. Pero yo también quería traer a conclusión algunas cosas, hermano, que para mi entender también están un poco malinterpretadas acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Con la confusión de unas de las cosas que yo he venido hablando con respecto al antiguo pacto y al nuevo pacto. Son cosas, hermano, detallitos que muchas veces nosotros lo sabemos, lo leemos, pero hay cosas que han sido malinterpretadas, malentendidas dentro de la propia congregación. Bueno, el pueblo fue alertado por muchos de los profetas que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Ahora, el conocimiento de Dios está ahí en la Biblia. La unción es un acto de consagración que simboliza la separación para un propósito divino. O sea, esto es como la palabra ser santo, separado. Dios nos separa para Él, pero para un propósito divino. En el antiguo pacto, la unción con el aceite era un simbolismo poderoso de la consagración de personas, objetos y lugares al servicio de Dios. Eso nosotros lo vemos, lo leemos y lo vemos en la Escritura. Este aceite de unción no era cualquier aceite común, sino un aceite especialmente preparado de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios. Fíjese que el antiguo pacto, yo aquí traje un mensaje que también muchas veces nosotros lo leemos, un mensaje que siempre lo he trazado en 2 de Corintios capítulo número 3, que hace una división clara el apóstol Pablo. Lo que es el ministerio de muerte y el ministerio de vida. Lo que era el ministerio de gloria, pero que iba a perecer y que estaba a punto de terminarse porque vendría Jesucristo con un ministerio nuevo, el ministerio de vida y de vida eterna. Y esa es una separación que hace el apóstol Pablo. Entonces fíjese que había también simbolismos en el antiguo pacto, como el aceite de la unción, que vendría a representar lo que dice Juan capítulo número 2, verso 19 y verso 20, que el apóstol Juan dice, hijito, la unción del santo está en vosotros.
Entonces, fíjese entonces que el aceite de la unción no era cualquier aceite común, sino un aceite especial, preparado de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios, compuesto de varios ingredientes y se utilizaba solo, ponga esto ahí usted para que en detalle, solo para ungir a los sacerdotes, los reyes, los profetas, así como los utensilios y tabernáculos. Fíjese. Entonces, yo sé, hermano, que ciertas de estas cosas se están practicando hoy día dentro del evangelio, y yo he hablado a ustedes también acerca de las diferentes doctrinas que hay, como la doctrina del pacto, la doctrina del dispensacionalismo, que quizás ustedes no han profundizado en esos estudios, pero es bueno, hermano, hablar algunas cosas porque nosotros vemos en la escritura también que en el antiguo pacto habían reglas. De hecho, el hermano hablaba aquí que en las dimensiones del reino hay reglas, ¿entiende? Hay principios. Hay leyes. Entonces fíjese que en el antiguo pacto estaba el pacto de muerte y conseguimos en el libro de Levítico cuando Nadab y Abiú cayeron muertos. Pero hoy día dice Gálatas capítulo número 3 que el Señor vino a librarnos de las maldiciones de la ley. Y precisamente por algunas prácticas indebidas que están dentro de la iglesia, la gente no cae muerto por medio de Jesucristo, que nos libra de eso. Pero sí debemos aprender. Porque fíjese, hay cosas que nosotros tenemos aquí dentro de la congregación que podrían venir nuevos creyentes y confunden la unción con la llenura, que son dos cosas diferentes. De hecho, hay coritos que dicen, bautízame, bautízame. ¿Qué es el bautismo, hermano? Los pentecostales muchas veces nosotros decimos, el bautismo nos llena de poder. Eso nada más es el bautismo. El bautismo, hermano, es cuando nosotros por primera vez que somos creyentes, Dios nos derrama el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Eso ocurre una sola vez. Ya no ocurre más. Porque yo no voy a volver a nacer de nuevo, yo no voy a volver a nacer de nuevo. Es como que yo le diga al Señor, así mismo es la unción. La unción, cuando nosotros la derramamos, lo que es ungido, una persona ungido, porque todos somos ungidos aquí no hay ungido especial tampoco, no hay diferentes unciones, yo no tengo una unción mejor que usted, ni usted mejor que yo. Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Esos son conceptos que están dentro de la iglesia, nosotros los pentecostales, que lo hemos malentendido muchas veces. Y cuando uno lo habla, no, que te está usando el diablo. No, hermano, aquí está la escritura. Aquí está la escritura. Y Pablo dice bien claro y hace una separación entre lo que era el antiguo pacto, sombra de lo que había de venir, y que ahora nosotros estamos viviendo el cuerpo. Y por eso, hermano, que mucha gente solamente, hermano, vive mucho emocionalismo y no vive la verdad. El aceite de la unción se preparaba. El aceite de la unción representaba el poder del Espíritu Santo en el antiguo pacto. Se utilizaba como una señal de Dios que estaba otorgado a aquellas personas que ya leímos. Le daba poder y autoridad sobre aquellos quien él llamaba y ungía. Los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos para una tarea especial dentro del pueblo de Israel. Ya eso no lo vivimos nosotros hoy. Nosotros no vamos a ir a ungir a un presidente, un rey, porque eso lo hacía el pueblo de Israel. Por eso mismo, hermano, la nación de Israel, no es que por la desobediencia nada más Dios la quitó como nación, sino que Dios abolió el pacto viejo y puso un pacto nuevo. Hebreos 8 y 9. Lo que está por viejo está próximo a desaparecer. Y Dios instauró un nuevo pacto. Un pacto de poder y eterno. Porque dice el apóstol Pablo que ese pacto viejo era con gloria, pero iba a perecer. Porque Jesucristo... Ahora fíjense que también hay unos términos importantes que también son objeto de debate. Porque al pueblo de Israel se le dieron preceptos eternos. Ustedes se van a identificar con esto por siempre. Ahora... esto, si Dios lo dio eternamente, ¿por qué ellos no lo siguen practicando? Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que esto se terminó? ¿Y cuándo se va a volver? Y es por eso que muchas, como yo le digo, y también lo respeto, que hay personas que ponen dispensaciones y dicen que como a Israel se le dio eso como mandamiento perpetuo, va a venir otra dispensación donde eso se va a cumplir. Para mí entender, hermano, y yo respeto mucho, que quizás algunos de ustedes también estudian, que ya eso se cumplió en Cristo. Y lo está viviendo es nosotros como congregación. Y todos los que vengamos a Cristo, estamos viviendo el pacto eterno en Cristo Jesús. Así que nosotros hoy día, hermano, cumplimos un rol de sacerdote, de reyes y profetas. Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 1, verso 5 y verso 6. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y cuando usted lee una canción que siempre la cantamos también,
Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, una nación apartada y somos reales sacerdocios. Y eso lo dice también Éxodo. Vosotros seréis una nación de sacerdotes santos para mí. Y eso se cumplió, seréis. En el antiguo pacto todas esas promesas estaban dadas para el futuro, porque eso iba a ser en el Mesías. Y el Mesías es quien nos ha repartido todas a nosotros esas bendiciones, como dice Efesios capítulo número 3. Ahora, la unción simboliza no solo una lección divina, sino también la capacitación de Dios para cumplir el propósito determinado. No es simplemente que Dios me escogió para tenerme ahí, no, sino que también yo tengo una labor que cumplir, hermano. Ahora, fíjese que hoy día, hermano, hay ministros que dicen que ellos tienen una unción más poderosa que otros. Y fíjese que el apóstol Pablo, a quien mucha gente hasta idolatra, él dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y también le dice a los corintios, si tú recibiste algo, ¿por qué te glorías? Tú eres inteligente, eres ingeniero, eres empresario, pero ¿quién te dio eso? ¿Quién te dio la habilidad? ¿No es Dios que creó todas las cosas? Tú lo que eres un simple administrador. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, ténganos los hombres como administradores, como siervos de Dios, no arrogantes. Ahora, hermano, si hay que respetar, si una persona tiene un don, pero yo no creo que una persona tenga una unción más que otro. Dios nos da el Espíritu Santo por medida y nosotros hay un solo Espíritu Santo, no hay 4, ni 5, ni 6. Todos nosotros aquí tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos ve a todos por igual. Cuando nosotros oramos, nos ponemos de rodillas y dicen, no, llegó el ministro o llegó el pastor. Nosotros somos hijos de Dios y ante Dios no somos nada, hermano. Y el Señor dice que después que nosotros hagamos todo, somos siervos inútiles. La unción en el antiguo pacto la unción con el aceite tenía un propósito claro y específico. Marca a las personas para un rol especial en el servicio de Dios. El rey era ungido como el representante de Dios ante el pueblo, que tenía esa autoridad como el presidente hoy. El sacerdote era ungido para ministrar en el templo y ofrecer sacrificio. Y el profeta era ungido para recibir y transmitir la palabra de Dios al pueblo. Fíjese que habían diferentes roles. Es por eso que hoy día, hermano, ya esas cosas no son dadas, porque ya ese ministerio era tipología de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Jesucristo no necesitaba ser ungido para ser rey. Era el rey eterno, hermano. Él hizo eso para traspasarnos nosotros esa bendición que se había perdido en el huerto del Edén. Para nosotros poder, hermano, estar con el Señor como estábamos en el principio. Además, el aceite de la unción era considerado algo especial, reservado solo para aquellos que estaban llamados al servicio en los roles específicos. Ya, hermano, cuando llegué a Perú, un pastor tomó, hermano, un cuerno, lo llenó de aceite para echarle a un predicador, para ungirlo como predicador, que eso le llegara hasta la barba. Fíjese que eso era simbolismo del antiguo pacto y pertenecía al ministerio de muerte. Hermano, para mi entender, estamos retrocediendo. Porque la unción es el Espíritu Santo. Y eso está. Ahora, los mismos que dicen y hablan de una dispensación y dicen que, bueno, que ya esa dispensación Dios trató de una manera, ¿por qué la traen entonces para acá? O sea que ellos mismos se contradicen. Cuando yo empecé a hablar con ese hermano, no, pero entonces, bueno, si tú eres dispensacionalista, ¿por qué tú traes lo de la dispensación pasada para esta? Tú dices que estamos en la gracia, pues. Entonces, hermano, tenemos un arroz con mango, como dicen en Venezuela, prácticamente, en el argot popular. Una mezcla de chicha con limonada. Y no caemos muertos, hermano, porque la gracia del Señor está con nosotros. Pero mire, cuando Usa tocó el arca, ustedes lo saben y lo han leído, cayó muerto también. Porque nosotros vemos las cosas livianamente. Dios como mi compadre. Dios no es mi compadre, hermano. Dios es el Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros nos muramos, Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Usted lee la Biblia y está ahí, como yo le dije, nosotros predicamos allá afuera para que los mundanos crean a la manera de Dios, pero nosotros no queremos vivir a la manera de Dios. El aceite no se usaba de manera común, ni para curaciones o propósitos personales, que nosotros lo usamos hoy en día. Vamos a ungir al hermano, ya el hermano está ungido. Eso es como cuando nosotros clamamos Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro, no necesita venir. Nosotros lo cantamos, ok, claro, es como una alabanza, pero eso no es una realidad. La realidad es que nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Una cosa es, hermano, la llenura y otra cosa es la unción, que nosotros ya estamos ungidos.
Pablo lo dijo bien claro, hermano. Y Juan lo dijo, hijito, la unción del santo está en vosotros. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:19 y 20. Es porque la palabra de Dios es la que nos llena de la sabiduría y del entendimiento. Primera o segunda. 2:20 o 19. Dice el 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ahí está bien claro, es corto este pasaje de este versículo, pero vosotros tenéis la unción del santo. O sea, en el nuevo pacto a nadie se insta a que sea bautizado de nuevo, porque ya la persona tiene el Espíritu Santo que le ha bautizado, le ha dado la nueva criatura, es hecho de nuevo, y eso ocurre una sola vez y para siempre. Ahora, hermano, que nosotros tengamos que ser llenos del Espíritu. El apóstol Pablo dice que iba a reprender un demonio y fue lleno del Espíritu, y él estaba lleno del Espíritu. O sea, le vino una llenura especial para que ese propósito de Dios se cumpliese en ese momento. El Mesías como ungido, cuando llega el nuevo pacto, Jesucristo, el Mesías, viene a cumplir todos los roles que la unción representaba en el antiguo pacto. Usted lee el libro de Zacarías, y el libro de Zacarías pone a la figura de Josué, que era el sumo sacerdote en aquel entonces. El sacerdote, usted sabe que el pueblo estaba saliendo del cautiverio. Para hablar en el contexto histórico de Zacarías, acuérdese que hay un antes y un después del pueblo de Israel cuando estaban en el cautiverio. Y entonces, después que ellos salen del cautiverio, estaba Zorobabel, estuvo Edra, ahí tenemos el libro de Nehemías, tenemos toda esa historia para saber todo eso ahí. Y cuando va a hablar este personaje con Dios, Satanás interfiere y entonces el mismo Dios lo reprende, y entonces Dios coloca en una posición a este personaje como algo único, porque como estaban en el cautiverio, entonces él tuvo que cumplir el rol de sacerdote, de profeta y de rey. Y Satanás le hizo una guerra. Eso lo ha prefigurado como lo que Jesucristo vivió en la tierra y lo que nos traspasó a nosotros. Hoy día nosotros cumplimos esos roles. Nosotros estamos reinando con el Señor. Simplemente que nosotros no tenemos un reinado para ya subyugar a otros, sino que tenemos un reino de amor, donde nos amamos los unos a los otros, nos bendecimos los unos a los otros. Esto no es como el reino del mundo. El nuevo pacto llega, Jesucristo es el Mesías, viene a cumplir todos los roles que la unción representaba en el antiguo pacto. Él es el Rey prometido, el sumo sacerdote que intercede por nosotros y el profeta que revela la voluntad de Dios perfecta. Ahí está. Jesús es el que, cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio 18, dice que Dios levantará un profeta como a mí, a él oí. Porque pondré mis palabras en su boca. Mis palabras en su boca. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo número 2, dice el apóstol Pedro, dice que este es el quien Moisés habló. Este es el Mesías, y el que no escuche a este profeta será desarraigado del pueblo. Y es por eso que Jesucristo habló en Juan capítulo número 15, dijo que era la vid verdadera. Es que Israel era una vid superficial, era una vid usurpadora. No, ellos fueron llamados, y en Cristo Jesús ya son la verdadera vid, pero es en Cristo, no fuera de Cristo. Y es por eso que él dijo, el que no viene a mí, todo pámpano que no viene, será echado fuera, porque en él está la vida. No es el pertenecer a la nación o ser un religioso, no, es pertenecer a mi cuerpo, a mi vida. Y por eso Dios se seca. El Rey prometido, el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, y el profeta que revela la perfecta voluntad de Dios, el cumplimiento, el propósito de la unción de manera plena y perfecta. Jesús no solo fue ungido, sino es quien derrama el Espíritu sobre los creyentes, como dijo Juan capítulo número 3. Juan, cuando habló acerca de Juan el Bautista, su paisano,
Dijo, el que viene tras mí, él es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Claro, esa es otra interpretación, que la gente dice que el fuego que hablaba no es el fuego que nosotros sentimos y hablamos, sino que era un fuego de juicio, porque iba a recoger su trigo en el granero y la paja la iba a quemar. Ahora sí, la Biblia habla de que nosotros sentimos un fuego, aviva el fuego representaba a Dios allá en el antiguo pacto, y hay ciertas características que nosotros encontramos en la Biblia que se reflejan en nuestras vidas, que allá afuera también hay gente que las critica, pues hermano, que las critica. El cumplimiento de estos 3 roles inauguró una nueva era a través de él. Los creyentes pueden recibir la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ahora unge a los creyentes, capacitándolos para vivir según la voluntad de Dios y para servir en su reino. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy día, hermano. Entonces, fíjense que nosotros utilizamos el aceite como un ungüento medicinal y llamamos a las personas para que, vamos a orar para que Dios los sane. Pero eso no es la práctica del antiguo pacto. Porque fíjese, cuando yo le voy a preguntar, para cuando usted lee Santiago, que era el medio hermano del Señor, como Judas, porque fueron los 2 hermanos de Cristo en cuanto a la familia. Cuando Santiago dice eso, hermano, ¿usted cree que ese aceite que usa Santiago ahí era el aceite de la unción? Pues no, porque eso no estaba permitido. No estaba permitido, eso era fuego extraño. Y cuando una persona hacía una práctica del antiguo pacto, que usted iba a agarrar el aceite de la unción que estaba allá en el templo, usted se metía allá a agarrar ese aceite, era muerto. Porque eso era blasfemia. Entonces, ¿qué aceite tenía? Era un aceite de un ungüento medicinal. Porque eso era solo especial para reyes, sacerdotes y profetas, y para el templo y los utensilios, o un lugar especial específico. No se utilizaba para otras cosas. Y hoy en día la iglesia ha confundido eso, hermano. Que preparan el aceite de la unción para el enfermo. Y lo quieren preparar haciendo alusión al antiguo pacto. Y ni siquiera en el antiguo pacto se practicaba eso. Es por eso que yo digo que a veces hay chicha con limonada. Y mucha gente grita y gloria a Dios. Pero hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Es la realidad? ¿Es la verdad? En el nuevo pacto todos los creyentes no solo son reyes, sacerdotes y profetas, también son ungidos por el Espíritu Santo. Ahora fíjese que esta unción no se limita a unos pocos, como mucha gente dice. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Y hay personas que piensan que también traspasan la unción. Ponte ahí que te voy a dar mi unción. Y hasta llevan una espada. Aquí en Latinoamérica se ven esas locuras. Llenan un estadio, Casluna, el otro, sacan una espada. Vamos que te voy a traspasar la unción ahí hasta este país. Va a ser ungido. ¿Ungir un país? Hermano, mire, cuando una persona es ungida es por la voluntad de Dios, porque se va a nacer de nuevo. Eso es lo que es la unción, el nuevo nacimiento. Ahora, la llenura es otra cosa después que tú naces de nuevo. Pero cuando tú hablas de la unción, es el nuevo nacimiento, porque es la entrada del Espíritu en plenitud a esa persona para que sea nueva criatura y sea un hijo de Dios. Esto no es palabra mía, hermano. Eso está escrito. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12. Que nadie tenga otro en poco, ni se haga más que otro, porque todos somos iguales. Igual lo dice en Primera de Corintios 12, cuando el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero de todos los miembros no puede defragmentar el cuerpo, porque yo no le dice a los ojos, vete para allá. Todos somos uno en Cristo Jesús. No hay varios ministerios. Cristo tiene un solo ministerio. Lo que hay es diferentes roles, porque el ministerio es de Cristo. Y lo que hay diferentes funciones, hermanos. Ahora, si yo estoy ministrando, hermano, pues entonces yo tengo esa administración. Pero esa administración que yo tengo, aunque sea diferente del otro, está dentro de Cristo. Eso es lo que fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Porque no hay dos Espíritus Santos. Hay uno solo. Ahora, si hay diferentes roles, porque tenemos diferentes dones, tú no puedes decir que yo tengo el mismo don que tú, ni que yo. Porque tú tienes un don, yo también tengo un don. Entonces esa es una práctica diferente. Es por eso que se ve diferente. Pero quien opera es el mismo Espíritu Santo. Y eso es así.
Mira, cuando nosotros nos muramos, allá arriba nosotros no vamos a echar fuera demonios, ni vamos a ser enfermos, nada de eso. Allá seremos todos igual, pero aquí en la tierra se respetan esos roles. La persona es pastor, es predicador, eso se respeta, hermano. El pastor se respeta el predicador, pero también se respeta el que no es pastor, todos. O le voy a faltar el respeto, lo voy a tener en poco. Y eso es lo que dice Santiago. Pero a veces nosotros, hermano, queremos vivir por jerarquía. Aquí no vivimos por jerarquía, hermano. Aquí vivimos por amor y por obediencia a lo que Dios dice. Porque aquí todos no vamos a ser pastores. Como dice el apóstol Pablo, son todos pastores, son todos maestros, son todos ministros, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, ¿por qué se ven diferentes ministerios? Porque hay diferentes operaciones. Pero quien comenzó este ministerio es Cristo, con un solo Espíritu. Y eso lo dice Efesios capítulo número 4. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. El verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí está. Tampoco es que vamos a pensar lo loco, hay que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está claro. Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, aunque no todos tenemos la misma función, todos somos un cuerpo. Y dice, y todos miembros los unos de los otros, para que nadie se enaltezca. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O el de servicio para servir, el que exhorta el sorte. Pero como el apóstol Pablo, hermano, comienza esta escritura, cada uno piense de sí con cordura. Y es por eso, hermano, que vemos allá afuera el engrandecimiento. La persona ahora de apóstoles pasaron a arcángel. Ay, ¿dónde ha visto usted eso, hermano? Mire, yo he tenido un lema ahora que yo he visto nuevamente, que los falsos profetas pasaron de ser falsos profetas a payasos. Tristemente, hermano. Triste y por la arrogancia de ser más que los demás. Yo digo, cuando estén en el cielo, están como Juan, Señor, que ponga a mi hijo a la derecha y a la izquierda, porque los hijos se reunieron con un complot y le dijeron a la mamá, eso es lo que está pasando ahorita, hermano. Si Jesucristo estuviera por ahí, ellos buscaran andar con Jesucristo a la derecha o a la izquierda, en vez de amarnos los unos a los otros, y Dios hizo todas las cosas para nosotros. O yo voy a llegar a un centro comercial que eso es mío. Prácticamente, hermano, y porque lo que pisa la planta de los pies, eso es mío. Hay gente que ha caído hasta en ese error. La arrogancia, hermano, que tenemos. Ahora, hermano, yo puedo reconocer, como dice aquí, piense con cordura, pues una persona que la usa el Señor. Tiene un don, que es otra cosa que está fuera de control. Hoy día operan iglesias, hermano, que hay pastores sin el don de pastor, predicadores sin el don de predicador. Y por eso que esa iglesia no funciona, no crecen. Ni crecen ellos, ni se expanden, ni nada. Viven ahí nada más con los mismos miembros. No sé cómo viven, hermano. Si ese que el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros todo esto y para funcionar como debe ser, hermano, y reconocer a la persona, tampoco es que le vamos a poner un trono, pero sí tenemos que reconocer y respetar y darle el lugar que la persona Dios le está dando. No es el que merece, el que Dios le dio. Amén. Ninguno de nosotros merecemos nada, pero Dios sí nos los da, gloria a Dios. Tenemos que también ponerlo en funcionamiento. Tampoco lo podemos esconder, como lo dice bien claro la Escritura. Porque al que le dan los talentos tiene que ponerlo en práctica. No como hizo aquel que como le dieron uno, lo escondió. Pero, hermano, no podemos pensar con esa arrogancia. Como dice 1 Corintios 12, que lo estaba mencionando. 1 Corintios 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La misma idea, así también Cristo. Porque esto vino de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya está. Nadie tiene una unción más grande que otra. Es el mismo espíritu para todos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Ahí está tampoco. Yo no puedo desfragmentarme. Porque somos uno solo. Si dijera el pie, no soy mano, o el cuerpo, si no fuera del cuerpo, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Entonces, no podemos, pues, vivir de esa manera. Porque eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuese oído, entonces ¿dónde estaría el olfato? O sea, no podemos salir, yo salí sobre los demás y opacar la otra parte del cuerpo. Porque vamos a vivir de puro ojo. Como los falsos apóstoles hoy en día, ellos quieren ser el centro de atracción. Entonces, eso es arrogancia, hermano. Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahí está. Porque si todos fuésemos un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Entonces todos trabajamos en conjunto, como lo dice el mismo libro de Efesios. Aunque de otra manera dice que también estos dones sirven para el crecimiento del pleno conocimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Es así, hermano. Es así. Y también esto es un respeto también, porque hay iglesias hoy en día, hermano, que quieren manejar a la persona que está conduciendo la iglesia, el pastor o al predicador, y no respetan. Como le pasó a Moisés en el desierto. El pueblo no quería ser dirigido por Moisés, sino el pueblo dirigía a Moisés. Entonces no podemos salir nada de eso de control, que todo sea conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y todo va a ser para honra de Dios. Y va a decorar la doctrina de la Biblia, hermano. Y es por eso que dice Apocalipsis capítulo número 2, desde los primeros versos, el Señor Jesucristo dijo, se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso está desde el principio. Ellos mismos se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Cuando nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor, no, nadie va a tener jerarquía, hermano. Usted sabe cuántas millones y millares, dice el Apocalipsis, que una multitud como la arena del mar que nadie podría contar. ¿Dónde quedaría usted? Llegó fulaneo, le va a sumar una alfombra roja. No, hermano, por favor. ¿Quién sabe dónde llegará? ¿Ah? ¿Quiénes serán los privilegiados que estarían ahí cerca? Pero como Dios no necesita, hermano, que nosotros estemos ahí para tenerlo cerca, estaría en nuestro corazón. Nosotros no necesitamos estar allá. Él está en nuestro corazón, hermano. Y ahí se rompe toda arrogancia. No va a estar la multitud como aquí para un presidente. No, Él está en nuestro corazón. Lo disfrutamos. Así está allá en el tercer cielo, como dice la Escritura. Está en nuestras vidas, hermano. Bueno, hay otros detalles, hermano, que por la hora, fíjense que nosotros siempre tenemos ese sentir de que se va acercando la hora y no en nuestras casas, pero yo, después que yo estaba en la congregación, hermano, en la vida allá afuera mundana, tomando, la fiesta se prendía y amanecía la gente, no sabía cuándo se iba. Nosotros tampoco podemos ser extremistas, porque nosotros no, es lo que yo estoy hablando aquí, nosotros tenemos un orden, y el orden hay que respetarlo, ¿me entiendes? Yo no puedo decir aquí, bueno, hermano, vamos a amanecer, porque hay gente que se pone de esa manera. Nosotros no podemos ser extremistas, el extremista destruye la fe. Amén. Vamos a amanecer porque están ungidos, porque esto, porque si usted tiene la unción. No, hermano. Todo es, y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Mire, no podemos vivir el evangelio desesperado. El evangelio es una carrera larga, tan larga que es eterna. Una carrera larga, y una carrera larga, una carrera eterna, hermano. Eterna y para siempre. Pero hay momentos, pues, hermano, que hay que disfrutar del evangelio. Hay que disfrutar de la palabra. Que hay que crecer en el conocimiento de la verdad. Y que esta es la verdad, hermano.
Y que aunque no la practiquemos muchas veces, pero bueno, no la practique, pero no va a cambiar. El hecho de que yo no la practique no es que va a cambiar, hermano. El desobediente soy yo y el que no la practicando soy yo. Pero la palabra es una sola, no cambia, hermano. Es la verdad. Por eso que hay diferencia entre nosotros, diferentes cosas. Fíjese que cuando yo conocí a Andrés, tuvimos diferencia, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, Wilmer, yo no veo el antiguo pacto como tú lo ves. Y empezamos a hablar. Yo le dije, mira, Andrés, primero y principal, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que aplicar la ley justamente como lo dice la ley. Así lo dice el apóstol Pablo, que la ley, cuando nosotros la practicamos con justicia, justamente como está. Entonces un nuevo aprende con lo que yo estoy hablando aquí. No es para que tú lo practiques acá, es para que tú lo veas como un simbolismo que vino a representar lo que nosotros estamos viviendo ahora. No como hacen muchas iglesias que están viviendo el simbolismo. Y entonces vive lo nuevo por emoción. Y vive la figura. Y no vive la verdad. Y es triste y lamentable. Y han terminado buscando ahora sus raíces hebreas. Eso es triste, hermano. Así están muchas congregaciones. Están viviendo la sombra, no viven el cuerpo, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Por eso yo digo esto, hermano, porque si llegan gente nueva y ven prácticas y nos dicen, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es esto? Porque a veces ahora tampoco ni discipulado ni doctrina tenemos dentro de las iglesias. Crecemos como estamos en una empresa que meten a la gente a trabajar. Tú ves cómo resuelve adentro. Y así llega hasta gerente, para allá, para acá, moviéndose. Pues, y ahí estoy, ay, ¿cómo aprendiste? Bueno, tú sabes, viviendo al otro. Y hay un libro cuando uno llega a las empresas, bueno, que ha venido de los norteamericanos, el Walking Standard, que es la forma de trabajo pero eso nadie lo lee como los manuales. Tú llegas a un departamento donde yo trabajaba allá y estaba el Walking Standard, cómo hace todos los movimientos. Es como cuando usted compra una lavadora. Usted lo que quiere ver la lavadora y no está el manual para el basurero. Estamos acostumbrados así, hermano, y muchas veces queremos así con la Biblia, queremos hacer eso. Pero este es el manual, hermano, que no solamente tenemos para leerlo y después no lo queremos practicar. Leemos cómo lava la lavadora, pero después no la queremos practicar. Queremos echarle la ropa que nosotros queremos, como queremos, y después se dañó. Bueno, hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude y nunca es tarde, hermano. Nosotros siempre seguimos creciendo en el conocimiento de la verdad. Y esta es la palabra de Dios. Y está escrita, hermano. Yo trato, como hay gente que también critica, pero yo trato de, si yo estoy hablando algo, que yo me apegue a lo que está acá escrito. Y bueno, yo puedo hacer un comentario, yo digo, mire, yo hago este comentario, pero esto lo digo yo, esto no lo dice la Biblia. Porque eso también hay que respetarlo, porque después que yo le enseñé algo a usted y yo me muero, ¿quién lo va a sacar de ese error? Eso lo dijo el hermano Wilmer, bueno, lo dije yo, pero no lo dice la Biblia. Es una perspectiva que yo tengo. Pero eso es delicado, porque yo estoy enseñando a otra persona y esa persona se va a morir con ese conocimiento. Pero es el conocimiento de Dios o tuyo, es tu perspectiva. Porque hay muchas teorías dentro de la iglesia, hermano, que hasta la persona se molesta con otro y es una teoría. Y no es bíblico, es una teoría. Y por eso estamos divididos. Hoy día estamos más divididos por las teorías que por la Biblia. Porque si todos viviéramos la Biblia, entonces nos sujetáramos al Señor. Pero estamos divididos por las teorías. No están escritas, nadie. Es una persona que se le ocurrió. Y eso lo creemos. Y por eso estamos divididos. ¿O no es verdad? Estamos divididos por las teorías, hermano. La teoría del pacto que yo hablaba ahorita y el dispensacionalismo, son teorías muchas veces. Porque unos creen que Dios hizo todo el transcurso del hombre aquí por pacto y otro dice que es por medio de dispensaciones. Y eso no lo dice la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia tiene pacto. Y si bien es cierto, la Biblia el hombre va evolucionando como la conciencia, el gobierno humano, como dicen los dispensacionalistas, pero ningún profeta dice, mira, la Biblia está dividida en esto, Dios dividió en nadie, ningún escritor dice eso. Pero a alguien se le ocurrió, hizo un libro, hizo un ministerio, porque ahora tiene ese ministerio, y se dividen. Y estamos divididos por teoría. Y es realidad, hermano. Y a veces nos vamos a otra parte porque fulaneo cree de esta manera, pero no está en la Biblia, sino que a una persona se le ocurrió. Y hasta un libro hizo y por él lo están vendiendo.
Vamos a ponernos sobre nuestro pie, hermano. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios amado, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, te honramos. Es tu palabra, Señor, la que hemos leído. Señor, gracias porque tú nos has llenado de tu Espíritu Santo, nos has hecho nueva criatura, nos has apartado, Señor, para ti, nos has hecho reyes, sacerdotes, Señor. También nos has mandado a profetizar tu palabra, Señor, como hemos leído, Señor, mi Dios amado. Lo dice tu palabra que hemos sido, Señor, mi Dios amado, llamados, apartados. Ahora, Señor, mi Dios, tenemos también una responsabilidad, Señor, de nosotros llevar el Evangelio a toda criatura, Señor, mi Dios amado. A todos, Señor. Primeramente donde nosotros estamos compartiendo a diario con aquellas personas que pudieran ser nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos esa perspectiva, ese llamado, Señor. Porque tu palabra dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es que tú lo das. No nos preocupemos porque tú eres el que hace la obra, Señor. Igual lo dice tu palabra en el libro de Isaías, que tu palabra no va a volver vacía, que tú vas a hacer tu voluntad. No estamos trabajando en vano, como lo dice el libro de Corintios, que a su vez nosotros, Señor, mi Dios amado, trabajamos, pero tú eres quien va a hacer la obra, Señor, mi Dios amado. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque tú eres el que trabaja conforme a tu voluntad. Simplemente ayúdanos, Señor, también a sacar esos paradigmas y esas teorías de nuestras mentes, nuestros corazones, que no nos dividamos por diferentes tonterías, Señor, mi Dios amado, sino que nos amemos los unos a los otros, que verdaderamente te honremos, como dice tu palabra, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, que no escuchemos a los meros hombres, Señor, mi Dios amado, porque pasan y son pasajeros, pero nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser bendecidos, Señor, es por tu palabra y por tu verdad, por obedecerte a ti y no a los hombres, como lo dijeron tus santos apóstoles, que era mejor obedecerte a ti antes que a los hombres. Pero, Señor, perdónanos, cuando ahora estamos obedeciendo a muchos hombres y no te obedecemos a ti, como tú, Señor, mi Dios amado, también se lo dijiste a esos líderes que estaban allá, que habían cambiado tu palabra por las tradiciones de los hombres. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a que nosotros no vivamos por las tradiciones, sino que vivamos por tu verdad. Como el mundo está ciego hoy en día y están viviendo la tradición y llorando hoy día por un hombre que se murió, pero que también está bajo muchas tradiciones, Señor, mi Dios amado, y esperando a otro que también venga a poner y impartir sus tradiciones. Pero nosotros aquí tenemos la verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, pero también te pedimos por aquellos que están, Señor, mi Dios amado, ciegos. Cuando tenemos un sumo sacerdote, pero están buscando los hombres aquí en la tierra. Y luego mueren y quedan sin sumo sacerdote. Pero gloria a Dios, Señor, que tú vives para siempre. Tu palabra dice que ya tú no mueres más. Y que cuando nosotros muramos tampoco vamos a morir. Porque viviremos eternamente y para siempre. Y nuestro cuerpo será resucitado, Señor. Tenemos grandes promesas, Señor, mi Dios amado. Que hoy día, Señor, la estamos disfrutando. La tenemos en nuestra mente y son las que nos llenan de paz, de alegría, de gozo y de esperanza. Señor, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios amado, a que nosotros también le impartamos esta luz a aquellos que están en tinieblas, Señor, mi Dios amado, que hoy día están llorando por los muertos. Como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, ¿qué van a hacer aquellos que se bautizan por los muertos y siguen a los muertos? Pues tendrán su camino de muerte, pero para eso también estamos nosotros aquí, para alumbrarlo, decirle la verdad, la realidad, de que hay un Cristo que es el sumo sacerdote, y que a quien nosotros tenemos que clamar, y es el que intercede por nosotros, y que es el único y suficiente mediador, que no necesitamos a nadie más, que hay uno solo para todos, y todos tenemos entonces que morir por Él a diario, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tómeme la agüita. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Wilmer. Amén. Amén. Este día domingo, hermanos, vamos a tener varias actividades. Vamos a tener, si Dios lo permite, Santa Cena.